Proverbios 6:16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Quiero iniciar una serie, hermanos, en las mañanas. Es un estudio sobre las 7 cosas que nos enseña la Biblia que Dios más aborrece de los hombres. Cuando el proverbista dice que hay 6 cosas y aún 7, él lo hace para hacer énfasis de que es algo serio. Esta expresión literaria de mencionar 7 veces cae el justo, 7 veces va a ser levantado, es para poner énfasis. Hay una lista de cosas que Dios abomina, y estos son pecados especialmente provocadores para Dios, los que son dañinos para el bienestar de la vida humana. Es algo que ocasiona mucho daño. La primera en la lista son los ojos altivos o la persona orgullosa. Mire, el orgullo tiene que ver con el amor propio. Entonces yo creo que no hay uno de nosotros que no haya caído en el orgullo, ¿sí? Por eso precisamente este es un tema general. Todos los mensajes, hermanos, que se predican desde el púlpito son temas generales. Amén. Todos los temas que se predican desde el púlpito son de acuerdo a la necesidad de la iglesia. O sea que no competen a una sola persona, sino que a la mayoría de nosotros. Amén. Bien, entonces leímos 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son 7 cosas, hermanos, que la Biblia enseña que hacen enojar a Dios, que Dios las aborrece, que es una abominación para Dios que los hombres seamos así, ¿sí? En otra versión dice, hay 7 tipos de personas. Se fue así como que más personal, ¿verdad? Esta traducción. Bueno, pero la Biblia enseña que son prácticas. Amén. Y la primera en la lista son los ojos altivos, ¿sí? Los ojos altivos o el orgullo, la persona orgullosa. Esta palabra aquí, hermanos, altivez o altivos, en el idioma original en el que se escribió la Biblia, en el hebreo, la palabra es rum, y esta palabra significa estar elevado o sentirse elevado, ¿sí? Sentirse más. Bien, significa elevarse, levantarse, ojos altivos, orgullo, significa hacer alarde, alzarse, dirigir, querer siempre dirigir, eminencia, enaltecerse, encumbrarse, engrandecerse, enorgullecerse, ensoberbecerse, exaltar o sentirse excelso, glorificarse, levantarse, sentirse poderoso,
para poner, quitar, reservar, tomar. Eso, hermanos, es lo que está escrito literalmente en el hebreo, en la Biblia, ¿sí? Los ojos altivos, el orgullo. Ahora, el significado, hermanos, actual de la altivez es soberbia, viene del latín superbia, y orgullo es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Eso es el orgullo, ¿sí? Un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Eso es algo que Dios aborrece. Otros sinónimos son arrogancia, vanidad. Si somos orgullosos, somos vanidosos. Porque también eso es vanidad, ¿sí? Los antónimos o todo lo contrario al orgullo es humildad, modestia, sencillez. Diga, son dos personas totalmente diferentes. El principal matiz que las distingue está en que el orgullo es disimulable, el orgullo de la soberbia. El orgullo es disimulable e incluso apreciado, ¿sí? Dice, cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que la soberbia se le concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo o ego. O sea que el orgulloso, el altivo, siempre está buscando satisfacción propia. El orgullo incita a la persona a valorarse demasiado, creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso de sus propias capacidades. Eso estoy leyendo lo que dice en Wikipedia, en diccionario. Dice, incluso de sus propias capacidades, de las circunstancias, o mejor dicho, de los contratiempos que se presenten. Esta idea deriva directamente en que la persona orgullosa ponga en detrimento a las demás personas, o sea, que pone en mal a las demás personas, debido a que piensa que sus capacidades o que su valor no equiparan al suyo, lo que se considera arrogancia. ¿Ven cómo es algo que causa mucho daño en las relaciones? La altivez. Mire, somos altivos y orgullosos cuando tenemos un espíritu de crítica y juicio. Mire, si usted es una persona que está ahí sentado y nomás está esperando a ver equivocaciones, ¿sí? Entonces usted es una persona orgullosa. Si usted es una persona que está ahí sentado y nomás está esperando en criticar lo que se hace, lo que se ve, ¿sí? Entonces usted es una persona orgullosa, porque el orgulloso siempre tiene una predisposición a la crítica, a decir, esto no me gusta, esto no se debió decir, esto no me parece. Solo ver equivocaciones, dirigir corrección a todos menos a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros queremos corregir a medio mundo, pero nomás nosotros no nos corregimos. Esa es una persona altiva, una persona orgullosa. Otra característica de la persona orgullosa es cuando nada nos parece. Nada nos parece. O cuando siempre sacamos algo que estuvo mal. ¿Verdad? A mí no me parece esto, a mí no me parece el otro, a mí. Igual, el orgullo pues no es algo que se practica solamente en la iglesia, sino que también en nuestro hogar, en nuestras reuniones comunitarias, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. A veces el joven es orgulloso y no respeta al maestro. Dice, es que el maestro. ¿Verdad? Y dice, no, es que no sabe. Yo sé más que él, ¿verdad? Somos orgullosos cuando no creemos que
Cuando no creemos que necesitamos recibir ayuda o consejo de los demás. Cuando nos sentimos autosuficientes, ¿verdad? Que decimos, a mí nadie me va a ayudar. Yo siempre voy a poder. A mí el trabajo no me va a faltar. A mí eso es orgullo. Amén. Cuando nos negamos a aceptar que necesitamos recibir ayuda o consejo de los demás. ¿Sí? Hermanos, estábamos tan perdidos que necesitábamos que Dios enviara a Jesús. O sea, necesitábamos tanto, ¿verdad? Si necesitábamos a Jesús, pues con más razón un consejo, ¿no? Somos orgullosos y de ojos altivos cuando vemos solo los errores de los demás, cuando nuestro orgullo no nos deja ver lo bueno de ellos y a veces las cosas buenas que han hecho a favor de nosotros. ¿Eh? Hay gente, hermano, que a veces nos ayuda, que a veces ora por nosotros, que a veces hay gente que puede, que te haya, en un momento difícil tendido la mano, pero el orgulloso no deja ver lo bueno de la persona, sino solo lo malo. Lo cual, hermano, pues es una injusticia delante de Dios, hermano. Eso es una injusticia. Como tarea, hermanos, nosotros vamos a hacer algo, todos. ¿Ven? Vamos a empezar a ver lo bueno de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a empezar a ver lo bueno. Yo desde aquí les puedo decir cosas buenas de cada uno de ustedes. Amén. Pero no necesariamente decirnos para sentirnos más, sino yo decirme a mí lo bueno de cada uno de ustedes. Amén. Porque eso me va a ayudar a mí a ser agradecido. Mire, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser agradecidos. Y una persona que no sabe descubrir lo bueno, nunca va a ser agradecido. Es una persona que siempre va a estar quejándose de lo malo. ¿Sí? Y somos especiales para decirle a nuestro prójimo, tú eres así, es que tú eres un gritón, es que tú eres así, pero es necesario que también resaltemos las cosas buenas. A mí Dios me ha enseñado que cuando corrijamos a alguien, también hagamos resaltar lo bueno, porque no nada más hay cosas malas. Amén. Cuando nosotros nos fijamos nada más en lo malo, hermano, pues empezamos a dejar de ser agradecidos. Salmo 131:1. Salmo 131:1. Fíjense cómo nosotros debemos de vivir confiando en Dios. No confiando en nosotros, no confiando en lo que yo he logrado, en mi casa, en mi trabajo, en mi cartera, en mis fuerzas. Sino en Dios. Amén. Fíjense qué bonito dice el título de este salmo. Confiando en Dios como un niño. Amén. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiadas sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. ¿Ven? El niño pues tiene que depositar su confianza total en su mamá. A ver, ¿qué niño no confía en su mamá? A veces el niño está dormido, lejos, y de repente se levanta y va y se mete a la cama de la mamá, ¿no? De los papás, porque confía en ellos. A mí me daba mucho temor cuando mi mamá me dejaba en el sillón
Ya queda dormido. No te duermas, no te duermas. Nadie te va a llevar, ahí te vas a quedar. Y me quedaba dormido. Y a veces ahí me dejaba. Y yo me despertaba llorando y iba y me metía, ¿verdad? Ahí entre sus piernas. A ver. Bueno, el arrogante, hermanos, no busca ayuda, no busca auxilio. Está envanecido. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: Señor, yo no soy orgulloso ni me las doy de importante. Dice, no pretendo hacer maravillas, ni me preocupo por hacer lo que me es imposible realizar. El soberbio, el orgulloso, vive frustrado, hermano, porque no va a poder realizar todo lo que se propone, porque es demasiado exigente. Vive infeliz. En la traducción lengua actual, esta cita dice: Dios mío, yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio. No hago alardes de grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. En la Nueva Versión Internacional dice: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. En la versión de Dios habla hoy: Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Es pues, hermanos, sentirse orgulloso, ver a las personas por debajo de uno mismo, o inclusive, hermanos, a veces no nos damos cuenta porque decimos: no, yo no los veo como si fueran menos, pero en nuestro corazón a veces hay menosprecio, hay crítica, hay falta de honor, hay falta de honra, hay comentarios que en tu corazón tú estás diciendo: yo soy mejor, yo sé hacer mejor las cosas que mi papá, que mi mamá. Si yo fuera tú, ese es un comentario bien soberbio, hermanos. Si yo fuera mi papá, si yo fuera mi mamá, si yo fuera el pastor, si yo estuviera ahí. En pocas palabras está diciendo: yo soy más, ¿verdad? Miren, yo quiero tocarles 3 puntos así rápidos. En primer lugar, hermanos, una persona altiva está viviendo en pecado. La Biblia dice en Proverbios 21:4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Ven? El orgullo es pecado. No podemos decir, hermanos, que es una debilidad, es pecado. Tenemos que dejar de practicar el orgullo, la altivez, empezar a ayudar a nuestro prójimo, empezar a ver por sus necesidades. ¿Ven? Proverbios 21:4. Lo primero que enseñamos a los servidores, hermanos, es lo que Jesús hizo, que Él no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Si es que si tú quieres ser alguien en tu casa, en tu colonia, si tú quieres ser un siervo de Dios o un ministro en la iglesia o un siervo en cualquier otra área, tú tienes que aprender primero a hacer a un lado tu orgullo. Porque la Biblia dice que es algo que Dios abomina, Dios aborrece, es algo que Dios no puede soportar eso. Es algo que le enoja a Dios eso. Satanás mismo, hermanos, cometió ese pecado. El orgullo, ese sintió igual a Dios o hasta más. Entonces, desde el momento en que una persona empieza a ser orgullosa, empieza a pecar y empieza a haber muerte, lo cual es separación. Empieza a haber una separación del amor de Dios, de la comunión, del ministerio, de muchas cosas. En segundo lugar, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios siempre avergonzará al orgulloso. Isaías 25:5. Se los leo, hermanos. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños,
y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Mire, a veces, hermanos, nosotros estamos floreciendo, ¿verdad? Hay un renuevo en nosotros, de hecho nosotros somos renovados, ¿verdad? Como cuando sale un botoncito, ¿no? Que podan un árbol y empiezan a salir los botones. Ese es un renuevo. Pues el orgullo ocasiona, hermano, que se marchite el renuevo. ¿Sí? Y la Biblia dice que eso es un juicio de Dios. Es decir, que Dios pone en vergüenza a una persona soberbia y orgullosa. ¿Sí? Dios la exhibe, la pone en vergüenza. Hay un ejemplo de orgullo, hermanos, que viene en Daniel 5. Mire, vamos a Daniel 5. Vamos a ver el caso del rey Belsasar. El rey Belsasar, hermanos, reinó aproximadamente 50 años después de Nabucodonosor. Daniel 5:20. Por ahí del año 553 antes de Cristo empezó su reinado junto con su padre. Fíjese bien, Daniel 5. Vamos a ver el pecado que cometió el rey Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro. Pongan atención ahí. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, o su ascendiente, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Dice en el verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. O sea, lo quería enaltecer, pero Daniel era humilde, hermanos. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, ¿quién es el Altísimo? Nada más Dios, hermanos. Amén. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. A ver, ¿quién da el reino, la grandeza, la gloria y la majestad? Dios.
¿Quién pone reyes y quita reyes? Dios. A ver que no se enoje porque no ganó López Obrador. Pues Dios puso a Peña Nieto. Hay que orar por él, que Dios le dé sabiduría. ¿Quién pone a los servidores de la iglesia? El pastor. ¿Quién pone al ujier? Al encargado de hombres, de mujeres. ¿Quién? Dios. ¿Ven? Dios puso a Nabucodonosor y también puso a Belsasar. Verso 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono su reino y despojado de su gloria. ¿Qué sucede cuando una persona tiene orgullo? ¿Qué sucede? Verso 20. Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucedió a Nabucodonosor? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Eso es lo que sucede, hermano. Dios humilla al soberbio, ¿sí? Le quita su gloria, le quita su nombramiento, le quita su poder, ¿sí? Cuando se endurece en su orgullo. Verso 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que ¿qué? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él quiera. Amén. A lo mejor a las mujeres Dios les pone una mujer de líder que a ti no te gusta, pero Dios la puso porque Él quiso. A lo mejor a los varones Dios le pone a un líder que no le gusta a muchos, pero Dios lo puso porque Él quiso. Amén. Él pone, Él quita. Dios escogió a tus padres para que a través de ellos tú heredaras sus genes. ¿Sí? Y Dios te hizo que nacieras en este lugar, que andas con aires de grandeza y que no, yo me voy a ir a Europa cuando sea grande, o me voy a ir al otro lado, o me voy a... O sea, ¿sientes que te mereces más o qué? Yo me voy a San Felipe, yo me voy a vivir allá atrás de Walmart. No. Si a lo mejor venimos de la vecindad del Chavo, hermano. Mi mamá vivía en vecindad. Ahora, es muy distinto tratar de seguir adelante a cuando por orgullo, por vanidad y por soberbia, tú quieres sentirte más que los demás. Ahora viene con Belsasar, Daniel, verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, a pesar de que ya conocía la historia, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Contra quién se ensoberbece uno? Contra Dios. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo que de 72 años. ¿Sí o no aborrece Dios la soberbia? Hermano, Dios lo mató a Belsasar por hacer eso.
¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, hermanos, de orgullo, de cómo el orgullo puede llevarnos a profanar lo santificado por Dios. Mire, nosotros, hermanos, somos pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia, nación santa, linaje escogido. Cada uno de ustedes, hermanos, es un hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, en lo personal, hermanos, yo tengo que tener cuidado con un hijo de Dios. Porque es hijo de Dios. Tú tienes que tener cuidado de tu hermano. Porque es hijo de Dios. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo hablas? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Porque es un hijo de Dios. Ahora, que si viniera aquí la hija de Peña Nieto, todos diríamos, ¡ay, es la hija de Peña Nieto! ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Somos algo de mucho valor. La Biblia dice que somos vasos escogidos por Dios. Somos los instrumentos. Nosotros somos los vasos del templo. Amén. Miren, la respuesta de Dios al uso irreverente por parte de Belsasar de los vasos sagrados del templo constituye una advertencia de que lo santificado por Dios no debe ser profanado por los hombres. A nosotros, hermanos, Dios nos escogió, nos salvó, nos lavó, nos santificó y nos hizo sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios, somos vasos de Dios. Nosotros no debemos de profanarnos entre nosotros mismos. No debemos de maltratarnos entre nosotros mismos. Porque somos algo preciado, hermano. Deje usted que, soy cristiano. Hermano, usted es hijo de Dios. ¿Sí? Usted es hijo de Dios. Tu hermano es hijo de Dios. Tu mamá, tu papá, si están aquí, son hijos de Dios. Tus hijos son hijos de Dios. Aguas cómo los tratas, porque son hijos de Dios. ¿Eh? Ahora, todo lo que yo les digo, hermanos, es para que ustedes aprendan a crecer. Miren, el pueblo de Israel duró muchos años en el desierto, porque no aprendían, hermano. Dios no les confiaba nada nunca porque no aprendían. Nosotros, hermano, tenemos que crecer. Ya aprendimos a no mentir, ahora hay que aprender a no robar, ahora hay que aprender a no maldecir. ¿Sí? Y así vamos aprendiendo, a no murmurar. Vamos aprendiendo. Cuando no sabemos de lo grave que es el pecado, se nos hace fácil hacerlo. Pero es muy delicado, hermanos, tratarnos mal como vasos de Dios. Mire, a cada uno de nosotros Dios nos ha ungido. Por ejemplo, a mí Dios me ha ungido como pastor. A usted a lo mejor Dios lo ungió para ser su hijo, para servirle. A lo mejor Dios ya lo ungió para ser predicador o para ser maestro y usted ni cuenta se ha dado. A lo mejor Dios ya lo ungió. Mire, David fue ungido años antes de ser elegido rey. Yo todavía me acuerdo que a mí el Señor a los 15 años me bautizó con el Espíritu Santo y yo no sabía por qué, ni para qué, ni nada. Dios a usted, hermano, Dios lo ha ungido. Desde que Dios lo escogió, Dios ya tiene un servicio para usted, ya tiene un propósito para usted. Y no nada más es en la iglesia, a lo mejor Dios lo ungió para ser una buena madre y una buena esposa. A lo mejor Dios lo ungió para ser un buen padre o para criar a un hijo que va a ser pastor, evangelista, misionero o algo. Mire, mi mamá, hermanos, yo podría decirle, pues mi mamá no hizo nada en la iglesia, pero ¿sabe qué sí hizo? Nos educó a todos los 9 en los caminos de Dios. Y ahorita vemos 3, 4 ministros dentro de la familia de mi mamá. Y hay muchas almas atrás. Dios, hermano, nos ha ungido. Nosotros somos ungidos de Dios.
Ahora, de acuerdo con 1 Samuel 24:10, los ungidos de Dios o el ungido de Jehová no podía ser tocado. Esto es, los vasos humanos separados para él. Lea 1 Samuel 24. La Biblia dice que Saúl era malo y Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Y David tuvo oportunidad de defenderse de Saúl, pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque David dijo, yo no puedo levantar mis manos contra un ungido de Dios, contra un vaso de Dios. Nosotros somos vasos separados para Dios, para el templo. Aquí ya no hay nada de oro, ¿verdad? Nosotros valemos más que eso. Amén. Nosotros somos vasos y somos instrumentos de Dios. Mire, 1 Samuel 24:10. Ya vamos a terminar. 1 Samuel 24. Mire, vamos a leer desde el verso 1. 1 Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Saúl era rey. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Fíjese, Dios ungió a Saúl y luego lo instituyó, ¿verdad? Pero todavía no había llegado el momento de dejar el reino. Antes de que Saúl dejara de ser rey, Dios ungió a David como rey. David sabía que él iba a ser rey de Israel, pero no era el momento de él todavía. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, le dio miedo, le dio temor de Dios. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, o sea, le daba honor, ¿verdad? Era su rey. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Fíjese, hay un principio de autoridad bien tremendo, ¿eh? ¿Sabe por qué la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre? No dice si es borracho no lo honres, si es mujeriego no lo honres. Si hay algo ahí, hermano. El hijo tiene que honrar al padre nomás porque es su padre, nada más. Porque Dios lo puso por encima de él en autoridad. Amén. David sabía, a Saúl, hermanos, estaba actuando mal, hermano. Estaba pecando, lo quería matar, estaba cometiendo injusticia. Pero David estaba dando honor a Dios, respetando la autoridad de Saúl, respetando los momentos que Dios tenía para Saúl, para que Saúl fuera rey. Ahora, nosotros somos vasos y somos instrumentos de Dios. Les voy a leer 2 Corintios 4:5.
Fíjese lo que dice Pablo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando nosotros, hermano, predicamos la palabra de Dios, cuando yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, yo no le estoy dando enseñanzas mías. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo decía, yo les predico a Cristo y les digo que yo soy su siervo. Amén. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto, hermano, se trata de Dios. Esto no se trata de los hombres. Amén. Ser padre, ser madre, tener a tus hijos como tus hijos, tener a tus padres como tus padres, estar aquí en tu iglesia, tenerme a mí como pastor, esto no es obra de hombre, hermano. Esto es obra de Dios. ¿Sí? Esto es obra de Dios. Dice, pero tenemos este tesoro. Fíjese, todo esto que Dios está haciendo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Ven? Nosotros somos los vasos. Ustedes son los vasos. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, nosotros debemos odiar en nosotros lo que Dios odia. Si Dios aborrece la altivez de ojos, si es una abominación para Dios eso, nosotros tenemos que aborrecer nuestro orgullo. No solo odiarlas en los demás, ¿sí? Sino en nosotros. Es nada odiarlas en los demás. ¿De qué sirven? Nosotros debemos de desechar todas esas costumbres y debemos de velar y orar contra ellas inmediatamente. Eso es orgullo, hermano. Pídele perdón a Dios. No permitas eso en tu casa. ¿Eh? No permitas eso en tus hijos. Evitemos con marcada desaprobación a todos los culpables de ellas, cualquiera que sea su rango, a todos los culpables de estas prácticas. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos.